César Piedra Landívar. Él es candidato por el movimiento Avanza para la alcaldía de Cuenca. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenos días, arquitecto. Buenos días, agradezco esta invitación y saludo a los radioescuchas. Arquitecto, usted ha decidido concurrir a una carrera en la cual tendrá que verse al menos con 12 oponentes de lo que se conoce hasta aquí, porque aún no se han resuelto ciertas impugnaciones que existen contra otros candidatos. Lo cierto es que 13 personas se han inscrito para terciar para la alcaldía de Cuenca en este 2019, precisamente para el 24 de marzo, donde concurriremos los azuayos, los cuencanos, a elegir las nuevas autoridades seccionales. ¿No consideraron en algún momento tratar de generar alianzas para de las mutuas voluntades sacar un solo candidato? Es decir, de alguna manera no presentarse tantos como lo han hecho y traer o confluir intenciones en campaña, intenciones de trabajo a favor de un mismo candidato. Sí, pudimos tener cierto acercamiento con algunos movimientos, pero el resultado no fue positivo en vista de que existen intereses muy particulares de los diferentes grupos políticos, pero nosotros, como partimos de la plataforma Cuidemos Juntos a Cuenca, teníamos unos planteamientos muy específicos para buscar la solución a algunas dificultades que presenta nuestra ciudad en el desarrollo urbanístico, y de ese modo fueron aspectos de mucha especificidad que no permitieron pues que o vengan hacia nuestro programa o nosotros aliarnos a un programa de otra agrupación, y de ese modo no pudimos tener una alianza que sí hubiese sido importante aunar esfuerzos, porque la suma de ideas refuerza un proyecto de ciudad. Tiempo atrás usted incluso nos acompañó en estos micrófonos haciendo una gira de medios donde hablaba de la necesidad de Cuenca de reconsiderar los planes de movilidad, entre otras opciones que desde su ámbito profesional usted deseaba aportar como ciudadano. Desde ese momento, ¿usted tenía intenciones ya de ser candidato a la alcaldía de Cuenca? En cuanto hicimos esta breve, diría, exposición, pero con mucho contenido, se produjeron ese reforzamiento de los grupos que a mí me plantearon la posibilidad de la candidatura, y prácticamente atendí eso en una decisión que sobre todo estaba encaminada a atender esas inquietudes como ciudadano y los planteamientos de posibles soluciones que nos permitiera un plan de acción importante. Regresando a la pregunta inicial, donde considerábamos la posibilidad de conversaciones con otros actores políticos, usted, entiendo, es tío político de uno de los candidatos, me refiero al candidato y exprefecto Paul Carrasco. ¿No intentó tratar de confluir voluntades, hacer y sumar fuerzas con la finalidad de trabajar juntos por Cuenca? No, porque el ingeniero Carrasco tiene un plan de acción propio y de acuerdo a sus movimientos que él representa. ¿Por qué aliarse a un movimiento como es Avanza, que en su momento tuvo la polémica de Ramiro González como fundador, que hoy no ha dado la cara a la justicia y se encuentra prófugo? ¿No cree que eso va a generar peso y una mala imagen en una carrera política que sin duda puede ser positiva ya como un actor individual? Mire, en ese punto el movimiento, como le dije hace un momento, el movimiento nuestro es Cuidemos Juntos a Cuenca, porque ahí está contenido toda esa iniciativa de proyecto, pero al ser una suma de agrupaciones que no
tienen y no tenemos un número tramitado en el CNE, el Partido Avanza nos proporcionó la posibilidad de que ellos nos cobijen para poder hacer las inscripciones de las diferentes candidaturas, porque básicamente la representación en el número de participantes como concejales están personas que representan diferentes sectores de la sociedad. Y con respecto al señor González, creo que los partidos políticos no son los malos, sino las personas políticas a veces se equivocan, y pienso que la agrupación Avanza ahora ha depurado de esas personas, les han expulsado de su movimiento y están en la lucha de recuperar su espacio político, porque ese espacio nunca está perdido. Y lo que yo he podido observar es que ya no tienen absolutamente ninguna relación con él y con otras personas que ahora están siendo miembros de otros movimientos. Respecto ya de su candidatura para la alcaldía de Cuenca, ¿cuáles son los ejes principales a considerar y que los cuencanos deberán tomar en cuenta al momento de acudir a las urnas este 24 de marzo? ¿Cuáles son los ejes principales por los cuales los cuencanos deberían decidir el voto a favor suyo? Una ciudad segura, una ciudad con una atención a su movilidad que está muy venida menos, y una actitud de planificación general, una planificación integral que vaya anticipada al desarrollo urbanístico, no que ocurra lo que está ocurriendo, que el crecimiento de la ciudad está siendo primero y la planificación está acomodándose a ese crecimiento. Y todos estos tres ejes fundamentales convergen a que se desarrolle la ciudad de una forma tal que podamos generar posibilidades de bienestar económico a los ciudadanos. Usted habla de la movilidad, arquitecto Piedra. Valdría la pena ser un poco más específicos. Si hablamos de que Cuenca contará desde las primeras semanas de marzo ya con el sistema del tranvía, ¿no ve en ese sistema la posibilidad de mejorar la situación que atraviesa Cuenca, además de la implementación de la bicicleta pública, entre otras opciones que se irán incrementando y que ya se han propuesto y se han venido trabajando? De hecho, el tranvía que está ya construido no está el 100% implementado, pero sumado a la bicicleta pública y sumado a un sistema de transporte integrado que nosotros estamos planteando, el uso de furgonetas de menor dimensión y eléctricas que atiendan desde las paradas del tranvía hacia el exterior para el servicio público, es decir, desde el tranvía hacia la parte baja de la ciudad y desde ese tranvía hacia la parte alta a los lugares de destino de los usuarios. Ese sistema integrado nos va a auxiliar. ¿Por qué razón? Porque la ciudad ha sido en buenos términos cruzada por la vía tranviaria, entonces es un elemento importante a considerarle para complementarlo y dar el servicio óptimo del sistema integrado de transporte. En cuanto a su presencia ya, porque al haber ya una existencia de este sistema idóneo de transporte, es un sistema limpio, no contaminante, tiene que irse sumando nuevos sistemas creativos de movilidad, como es el de restar ingreso de vehículos al centro histórico, permitiendo los ingresos a las
personas que viven en el centro histórico, reduciendo el ingreso de buses de gran dimensión, que para eso se estructurará una red viaria periférica al centro histórico, de modo que no ingresen esos vehículos, justificando cuánto demora un transporte público, un camión, en cruzar la ciudad. Son más de 20-25 minutos, que le permite a esa misma unidad hacer más viajes en servicio. Por otro lado, los carros pequeños particulares son los que más contaminan al centro histórico, y si se restringe esto con la construcción de un sistema planificado de estacionamientos periféricos, donde dejen los ciudadanos su vehículo y acceda a la ciudad en estas formas alternativas de bicicleta, de ingresar a ciertas partes a pie cuando no hay mayor distancia, de auxiliar los ingresos desde la parte baja de la ciudad con un sistema de ascensores al centro histórico, es decir, una suma de soluciones, pero basada en ¿qué? En una participación de la ciudad, porque la ciudadanía tiene que ser informada y educada en el sistema nuevo, para que se respete las leyes de tránsito, todos individualmente, y de esa manera vamos a conseguir, con una participación ciudadana acorde, atender situaciones que ha hecho mucha falta en nuestra ciudad, como son los pasos cebra, como son los pasos para personas con discapacidad, información importante para el cruce de calles, y de ese modo una sociedad capacitada en este sentido va a hacer posible eso. Y por otro lado, el limpiar la ciudad nos va a permitir paralelamente incrementar la vivienda, que retorne el habitante cuencano a vivir en el centro histórico. Podríamos generar una masificación de esos terrenos que están libres, ociosos en la ciudad, para también destinarlo a usos de la ciudadanía. En esta mañana conversamos con el arquitecto César Piedra Landívar, quien es candidato para la alcaldía de Cuenca. Ahora, como un actor político, deberá usted regalarnos su criterio, su opinión respecto del subsidio ofrecido por parte del gobierno central al grupo o al gremio de taxistas, mismos que recibirán hasta $100 dependiendo el kilometraje que recorren, es decir, del tamaño de la ciudad en que laboran. ¿Cuál es su criterio al respecto? Mire, partamos de que el gobierno vio la necesidad de subir el precio, porque el monto ya de la diferencia real al real costo del combustible todavía no se ha sincerado del todo. Este es un planteamiento de parte del gobierno que a veces crea dificultad, porque el subsidio, al ser una cantidad fija, sin considerar el recorrido de cada unidad, a veces complica, porque ahí vienen las distorsiones y la falta de equidad en el reparto de ese subsidio. Con ese mismo criterio, usted pondrá sobre la mesa, en caso de lograr ser electo como alcalde, la discusión de nuevas plataformas para el uso de transporte público. Es decir, existen plataformas como el Uber, como el Cabify, que tratan de entrar a la ciudad de Cuenca, han tratado ya de entrar en la capital de los ecuatorianos, han tratado de entrar en Guayaquil, lo han hecho en alguna medida, aunque son consideradas plataformas ilegales. Son plataformas de uso internacional. ¿Usted pondrá al menos o abrirá la puerta a que se debata si deben ser incluidas y legalizadas este tipo de plataformas en caso de usted ser alcalde?
todo lo que contribuye a un buen funcionamiento, eso quiere decir, el legalizar esas unidades es importante. Pero partamos de que debemos primero conversar con los señores transportistas actuales y analizar la situación real de la ciudad, porque el ingreso de unidades particulares que no han sido todavía legalizadas, pero que van a complementar el servicio de transporte, al ser una solución de tipo internacional, no podemos nosotros anticiparnos a decir si funcionen y vengan tal como se presenta hasta el momento. Si hay un sistema de transporte de taxistas estructurado, con ellos tenemos que conversar para reforzar la presencia de esas unidades en todos los esquemas necesarios, como son buenas unidades, como son calidad en el servicio, como son unidades al servicio del público, con seguridad, con comunicación, con cumplimiento de ciertas normas, para que si es que da esa garantía el servicio público, el servicio de taxistas, creo que lo otro viene a sumar y requieren ser creativos para dar un servicio a sí mismo de calidad. ¿Qué tiene que hacer la municipalidad? Coordinar de forma clara y de debida manera, primero con lo que existe y luego con lo que viene, en qué condiciones ingresaría, porque pensemos un poco mal, esas unidades si no dan una garantía, el público no va a hacer uso de esas unidades de forma indistinta, sino va a preferir un sistema de transporte público donde le den seguridad. Arquitecto, finalmente nos gustaría conocer cuál es su opinión. Entendemos que ha preparado y habrá escuchado algunos datos importantes para lo que será la campaña electoral. ¿Cómo ve el tamaño de la actual municipalidad? Ha sido fuertemente criticada desde incluso fuera de nuestra ciudad, nuestra cuenca, por ser una de las más grandes sin ser o obedecer a una de las ciudades más grandes, es decir, no es proporcional. Al haber sinnúmero de opiniones que llegan hasta allí, hasta ser una opinión, lo que nosotros hemos programado es hacer una reingeniería, sobre todo pensando en que debemos atender nuestra intervención en aspectos tan importantes y básicos como es el recurso humano calificado y en todos los sentidos, técnica y activamente como seres humanos, y el recurso económico. Si nosotros llegamos a demostrar que el número de empleados que ahora dispone la municipalidad está siendo correcto, y al hablar de reingeniería, de hecho que va a haber algún ajuste en la parte administrativa de obligaciones, y nosotros plantearemos pues un sistema administrativo de resultados que nos permita evaluar esa eficiencia del empleado municipal, del funcionario municipal, y de esa manera dar a conocer al público, pero luego de ese estudio que creemos que es la parte responsable de una nueva administración. Permítame, antes del cierre, y con esto nos despedimos, se ha dicho, y quienes analizan el tema de las elecciones que están por venir y a las cuales acudiremos los azuayos, los cuencanos, consideran de que la prefectura y la alcaldía no deben estar más separadas, que se necesita un trabajo mancomunado para un beneficio real de la ciudad y la provincia. De ser así, precisamente, de necesitarse trabajar de mano conjunta, ¿con qué actor político usted trabajaría mejor en el caso de la prefectura, de los actuales candidatos?
desde luego. Mire, definitivamente el distanciamiento que pueda haber entre la alcaldía y la prefectura hace mucho daño a la provincia. Creo que ir de la mano, y no solamente diría con la prefectura, sino en el campo vial, también con el Ministerio de Obras Públicas, en el campo de la salud con el ¿Cree que ahí Ministerio también hay correspondiente. desconexiones? Hay desconexiones y creo que una de las labores importantes de una administración cantonal es buscar una coordinación permanente del desarrollo de la provincia. Y en la segunda parte de con quienes nosotros nos estaríamos dispuestos, yo partiría de un esquema un poco más general y básico. ¿Cuál es el que, por ejemplo, nosotros ya no nos decidimos a presentar una candidatura porque esperábamos que esto se esclarezca en el momento ya de las elecciones por una sola razón? Al ser alcalde, los alcaldes son los consejeros de la entidad provincial, y de esa manera a nosotros nos toca prepararnos un programa que es el que hemos inscrito en el CNE, que nos permita esa debida coordinación con la prefectura, y el que llegue la persona, una dama o un caballero, a ser el director a ser el prefecto, nosotros tenemos que ser un apoyo de eso, y ahí sí es el campo real de trabajo nuestro. Pero de los actores inscritos, ¿con cuál usted ve más convergencia en los puntos que su plan de trabajo ofrece? Mire, no hay uno solo, yo creo que hay unos 3 candidatos, entre ellos la señora Alvarado, que plantean cosas muy claras en donde uno puede sumarse y puede aportar con ideas, porque una cosa es solamente sumar, que es importante, pero sumar con ideas es mucho más interesante, y sobre todo prestar esa colaboración idónea que el público espera. No espera de que haya discusiones, sino que haya acuerdos. Eso no quiere decir que también puedan haber discrepancias, pero para eso está el diálogo, la conversación, en beneficio de quién, de quienes nos han elegido. Muchísimas gracias, arquitecto, por la posibilidad de conversar con usted en esta mañana. Muy amable, muchas gracias a usted. Estuvimos aquí en los estudios con el arquitecto César Piedra Landívar, quien es parte de la candidatura que se ha fundamentado en una alianza con el movimiento Avanza. Esto para la alcaldía de Cuenca en estas elecciones de marzo del 2019.